El personaje. Las 7 de la mañana, 22 minutos, 7 de la mañana, 22 minutos en Radio Rumba Network 107.3 para conocer un informe técnico del Departamento de Tecnologías y Comunicación de la Asamblea Nacional que confirmó que 4 curules se manejaron de forma remota desde una misma dirección IP durante la votación para la destitución del presidente Guillermo Lasso. Bueno, eso pasó el mes anterior y para hablar de este tema saludamos a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Gracias por acompañarnos. El saludo de Marisol Castillo, Raiza Mariño, quien les habla, Rodrigo Iguaznia. Bienvenido a Radio Rumba Network. Muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Este tema pues ha tocado fibras sensibles en el Parlamento ecuatoriano, incluso ha escalado a un nivel político en donde se acusa que hay un presunto encubrimiento de lo que sucedió en la moción para la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. Y no es un tema menor, puesto que nada más y nada menos estamos hablando de la primera autoridad del Estado y desafortunadamente esta situación deja muy mal parada a la Asamblea Nacional porque reduce la confianza en sus decisiones y en la forma de proceder de forma parlamentaria. Ahora, ¿cómo califica a el observatorio a esta supuesta manipulación de votos, como lo manifestamos en el contexto de la destitución del primer mandatario? Bueno, nosotros hemos analizado este tema con base en el informe que ha presentado la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asamblea Nacional, así como con el análisis que han hecho expertos en ciberseguridad. Y pues aquí el problema fue el siguiente: más allá de la intervención que hayan tenido terceros o la intención de manipular votaciones, aquí hubo una ausencia de medidas de prevención de riesgos. Es decir, se contrató y se realizó las adaptaciones para la conexión remota de los legisladores sin considerar medidas de seguridad. El sistema AnyDesk que utilizan actualmente los legisladores no goza de todas las medidas que debería tener pues, un sistema tan neurálgico para el país que, por ejemplo, sirve para... ¿Y los legisladores están conscientes de esto, Roger? Debe existir corresponsabilidad. Además de esta falta de medidas de prevención de riesgos por parte de las autoridades y de los funcionarios, hay legisladores, y quedó en evidencia que posiblemente por una falta de conocimiento del uso de la curul electrónica entregan a terceros las credenciales para que les colaboren en el sentido más positivo de la palabra, pero que no deja de ser una medida irresponsable, puesto que ellos no pueden delegar a nadie más que a su alterno el uso de la curul electrónica. En este caso, insisto, es un tema de corresponsabilidad en donde se deberán tomar al menos 6 medidas, si ustedes me permiten, que nosotros hemos analizado. Más allá de la crítica a todo lo que está sucediendo, es necesario proponer algunas medidas. En primer lugar, es necesario trabajar de forma urgente la aprobación de la Ley de Ciberseguridad que fue presentada en 2021 por el asambleísta Rodrigo Fajardo y que aún está en revisión de la Comisión de Soberanía. Esta Ley de Ciberseguridad va a permitir articular institucionalmente sistemas de protección para los sistemas informáticos de las instituciones públicas del Ecuador. Esa ley es ausente. No podemos esperar que otra vez ocurra algo como lo que ha pasado en la Asamblea Nacional o como lo que pasó con CNT, que ustedes recordarán que hubo una gran filtración de bases de datos, ¿no? En segundo lugar, es necesario una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que verse en lo siguiente. Ustedes conocen que actualmente no existen sanciones para los legisladores que no asisten a las votaciones. Es un tema voluntario prácticamente. Existen sí sanciones para los legisladores que no asisten a las sesiones, pero a la hora de votar no existen sanciones. Esto deja la puerta muy abierta a que ocurran este tipo de situaciones. Sanciones a los legisladores que no delegan a su suplente y dejan su curul vacía. Y sanciones a los legisladores que entregan a terceros sus credenciales. Además, es necesario trabajar en medidas preventivas y positivas.
¿por qué los legisladores no hacen, por ejemplo, lo que realizan los legisladores de Colombia, los senadores y diputados? Esos cada vez que votan graban un video que es colgado en sus redes sociales y en las plataformas del Parlamento colombiano, en donde motivan su voto. Y con esta medida queda garantizada, pues, que hay un voto motivado en ese sentido. Y Roger, finalmente, ahora no sé si que también para avanzar en el diálogo, el Observatorio Legislativo suele realizar un seguimiento del registro de las votaciones del Pleno de la Asamblea. Claro, usted ha dicho que hay que tener una clave, ¿no? Y solamente puede ingresar el titular y el alterno, pero como observatorio hacen un seguimiento del tipo de las votaciones cuando realicen el Pleno de temas coyunturales. sí, efectivamente, nosotros revisamos y procesamos las votaciones y sus actas del Pleno de la Asamblea Nacional, y hay al menos dos fenómenos. Cuando se trata de votaciones sensibles, muchos legisladores envían a sus suplentes o se ausentan. Es interesante ver que quizá los legisladores, por cuidar su posición política, no asisten a la votación o envían a su delegado. Lo segundo es adecuado, puesto que no dejan la curul vacía. Lo primero es reprochable, puesto que dejan la curul vacía al no asistir a votar, y con ello queda abierta la puerta para interpretaciones. En ese sentido, preocupa también, estimados colegas, que las votaciones, las tres primeras que se realizaron en la moción de destitución del presidente Guillermo Lasso, aún no han sido transparentadas por la Asamblea Nacional. Solo han publicado la última acta de votación, la que ocurrió después del pedido de reconsideración del asambleísta Fernando Flores. ¿Por qué no transparentan las anteriores actas? Hay una acta, por ejemplo, que preocupa que no esté pública, que es la aprobación de la reconsideración, ¿ya? En ese sentido, la ciudadanía no tiene acceso a esa información, y aún más, en un problema de esta índole es necesaria máxima transparencia, ¿no? Y eso no se está dando. Incluso el asambleísta Fernando Villavicencio ha mencionado que duda mucho del informe que ha presentado TICS, puesto que este fue difundido a los legisladores con algunos días de retraso y posiblemente tiene firmas electrónicas que ¿Y no ustedes como coinciden. observatorio también lo dudan? ¿Como observatorio también lo dudan? No tenemos actualmente la capacidad de confirmar si el documento, el informe, tiene estos vicios que ha mencionado el asambleísta Fernando Villavicencio, pero al menos sí podemos afirmar que es un informe bastante escueto y yo diría temeroso, en el sentido de que no se muestra con claridad lo que ocurrió. Hay una suerte de interpretación en la cual se endilga entre líneas la responsabilidad del mal manejo de las curules a los asambleístas, y por otro lado sí se afirma que hay una vulneración, pero luego contradictoriamente se dice que el sistema pues goza de confiabilidad y que no ha sido vulnerado, cuando sabemos que el sistema de conexión remota sí fue vulnerado, e incluso hay una dirección IP muy clara que debe ser rastreada y que se debe establecer el nombre del responsable. Roger, 7 de la mañana, 30 minutos. Estamos dialogando con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Ahora, ¿qué autoridades deben de responder? Por ejemplo, ayer se quería tratar en el Pleno este tema y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, negó y no dio paso a quienes proponían en este contexto. Pero, ¿cómo se debe evitar que hechos similares se vuelvan a ocurrir en futuras votaciones en el Pleno? Bueno, en este caso las autoridades que deben responder, en primer lugar, pues es el presidente de la Asamblea Nacional, el secretario general, la Coordinación de Tecnologías de la Comunicación e Información y otros funcionarios involucrados en la gestión de los recursos tecnológicos para las votaciones de los legisladores. Es necesario que respondan también, en el sentido más positivo, digamos, los legisladores que tuvieron problemas con sus curules electrónicas. Ahí la Fiscalía General del Estado deberá realizar una auditoría forense a las computadoras con las cuales se realizaron las votaciones en ese sentido, ¿no? ¿Y casa adentro también se debe de investigar? ¿Casa adentro también? Sí, en esa línea es necesario que se investigue y cómo está funcionando el sistema. Insisto, es necesaria una auditoría informática forense independiente que revele qué es lo que está ocurriendo con los sistemas de la Asamblea Nacional. Yo afirmo y insisto en que el problema va por medidas de prevención.
Es decir, el sistema de conexión remota, hay que diferenciar dos cosas. Las votaciones, el sistema de votaciones de la Asamblea Nacional funciona perfectamente, es así que más de 600 sesiones y más de 2.000 votaciones se han realizado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ese sistema, yo creo que, pues, no hay que ahondar mucho en eso porque posiblemente provoque que quieran comprar un nuevo sistema y con eso los ecuatorianos entramos en gasto. Lo que está fallando es el sistema de curul electrónica, es decir, el legislador en su casa debe tener un sistema para conectarse a su curul en el Pleno de la Asamblea y votar. Por ahí está el problema. Es este tema de las tecnologías que permiten la virtualidad, trabajar de forma telemática. En ese sentido, lo que se puede hacer es que las computadoras que usan los legisladores para votar sean de propiedad de la Asamblea Nacional. Y estas computadoras... Ahora, Roger, ahora el Sí. presidente de la Asamblea también atribuye a que podría ser un error, en este caso de los legisladores a la hora de votar, pero precisamente ese error que dé un tema coyuntural, porque se buscaba una mayoría, reunir 92 votos para destituir a un presidente de la República. Se decía que había 88, según los impulsadores, pero faltaban 4 votos. Precisamente esos 4 son los que aparecieron prácticamente votando afirmativamente para la destitución del primer mandatario, Roger. Claro, existe, yo no me atrevería a decir que un error por parte de los legisladores, ahí desafortunadamente no coincido con el señor presidente de la Asamblea porque hay un informe que respalda un acceso no autorizado a través de las propias credenciales de los legisladores a la hora de votar. Es decir, los legisladores, y esto fue muy claro y es lo que decía, el voto motivado es lo que sirve para transparentar la decisión de los legisladores y para respaldarlas. Con mucha claridad y en el momento de las votaciones, los legisladores Vilma Andrade, Dalton Basigalupo, Marlon Cadena y Guido Chiriboga afirmaron que su voto era contrario a lo que registró el acta de votación. En ese sentido, yo no ahondaría en que es un error de los legisladores porque incluso existe un video que tiene 2 problemas, ¿no? El video del señor Dalton Basigalupo, en el cual se ve que se vota que no y que sale sí, pero desafortunadamente quien está votando en ese momento no es el asambleísta Basigalupo, presuntamente es una tercera persona y ahí hay un nuevo problema, ¿no? En ese sentido, yo sí insisto en que al menos el informe de la Comisión de TICS, de la Coordinación de la Asamblea Nacional, sí afirma que hay una intervención a los curules, hay una intervención por parte de una persona que se conecta desde una misma IP a los 4 curules y que afecta o manipula la votación, ¿no? El sistema de votación de la Asamblea Nacional está intacto, eso hay que decirlo, pero el sistema de conexión remota de los legisladores tiene problema. Y es sencillo. Aquí hay muchas sospechas entonces de quiénes estarían detrás de esto. Claro, ahí pues eso sería responsable ya dar un nombre anticipado de quién podría estar detrás de este interés. Yo creo que hay que dejar que la Fiscalía General del Estado diga quién es el titular del dispositivo con el cual se manipuló estas votaciones y con ello pues que se proceda a sancionar. Ahora, yo también veo con mucha preocupación que este tema, como siempre ha ocurrido, sea una medida que entrampe a la Asamblea Nacional nuevamente. Cuando ocurre esto, pues ustedes saben que la Asamblea Nacional se concentra en discutir esto y no en aprobar leyes, aprobar juicios políticos y resoluciones. Entonces esperemos que esto no trascienda. Ahora, más allá, ya para concluir, más allá de las responsabilidades que tengan las autoridades, ¿cómo queda la imagen institucional de la Asamblea o del Parlamento? Pues va a caer, yo creo que, y va a quedar debiendo puntos a la ciudadanía la credibilidad y la aprobación de la gestión de la Asamblea Nacional. Según perfiles de opinión, la Asamblea Nacional tiene una aprobación de gestión por parte de la ciudadanía de 4%. Y una confianza del 6%. Eso sin duda alguna va a recaer en los próximos días, puesto que este problema está poniéndose en la opinión pública más allá de lo que debería ser más relevante, que es la aprobación de leyes, de juicios políticos y del trabajo responsable, constitucional y legal que tiene la Asamblea Nacional.
Bueno, estaremos a la expectativa. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen las autoridades cuando al menos la fiscalía, que ahora ya tiene en sus manos la denuncia, realiza algún peritaje a todo ese sistema informático? Porque eso no puede quedar flotando en el aire, porque incluso se ha visto que el presidente de la Asamblea minimiza este tema. Gracias a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, esta supuesta manipulación de votos en la Asamblea Nacional. Un excelente fin de semana, Roger. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Para ustedes también un saludo y un abrazo.